Obtener el código de transacción de una actividad IMG del SPRO. Para saber la transacción que corresponde a una actividad IMG del gestor de configuraciones de SAP, tendríamos que ir a la sección de herramientas, Customizing, IMG y SPRO. Para entender un poco mejor a lo que me refiero, vamos a revisar Logistic Execution, gestión de almacenes, operaciones. Por ejemplo, vamos a ver definir tipos de necesidad. Esta transacción o esta actividad IMG tiene asignada la transacción OMNF, ¿ok? Pero ¿qué hay de aquellas que no tienen forma de encontrarle una transacción? Bueno, vamos a ver el ejemplo de definir tipos de almacén. Como puedes ver en la definición de tipos de almacén, no hay una transacción aparentemente. Para poder ver la transacción, se sugiere utilizar clic derecho sobre la actividad IMG, visualizar información técnica, y ahí nos va a mostrar un ID de la actividad IMG. Con este ID podemos abrir otra ventana. Vamos a utilizar la transacción de visualización de tablas SE16N. Aquí le vamos a dar Customizing IMG ACH y aquí ponemos el número del ID de la actividad que encontramos. Ejecutamos la transacción o la tabla y nos da el código de transacción. Podemos abrir otra ventana y aquí ponemos directamente el código de transacción. Como puedes ver, estamos en modificar vista de definición de tipo de almacén, que sería lo mismo que haber ingresado por este medio de la actividad SPRO. Esto es especialmente importante porque de esta manera se puede hacer un manual de configuración basado en transacciones y no en rutas de actividades IMG, lo cual es un poco más rápido al momento de estar revisando configuraciones. No tenemos que estar desplegando todo el árbol de configuración. Y eso es todo, espero les sirva y nos vemos hasta la próxima. Este tip es sumamente práctico, por ejemplo, para el consultor que desea realizar una rápida revisión de las configuraciones por medio de un listado paso a paso en Excel. Suscríbete para enterarte de las próximas publicaciones.